Bueno, mis amados, hace una semana nos adentramos al tema de la Navidad, considerando algunas de las posturas que podemos encontrar en medio del ámbito cristiano. Este tema realmente es un tema de gran controversia, no es un tema fácil, ya que hoy en día, ¿qué se hace? El día de hoy en medio del ámbito cristiano se apela a la libertad cristiana, considerando que la Navidad no es un asunto regulado por la palabra de Dios. Es decir, usted no encuentra si la Navidad dice sí o dice no. La Biblia no lo dice, ¿cierto? Así que este tipo de afirmaciones son realizadas, o sea, de que la Navidad no está regulada por la palabra del Señor, y este tipo de afirmaciones son realizadas fácilmente bajo un respaldo bíblico que nosotros encontramos en Romanos capítulo 14. Y es un respaldo usado para acallar, es decir, este respaldo bíblico de Romanos capítulo 14 que se usa en medio del cristianismo es usado para acallar cualquier conflicto respecto a la celebración de este día. Es decir, de esta manera se puede excusar el hecho de que usted celebre o no el día de Navidad. Así que con esto en mente, continuemos nuestro estudio para determinar y comprobar lo que hablábamos hace una semana, que dice la Biblia, lo que es agradable al Señor. Eso es lo que usted y yo tenemos que comprobar, que es agradable a Dios. No es otra cosa, no lo que es agradable a nosotros, sino lo que es agradable a Dios. Y saber dónde tiene cabida esta celebración según nuestra profesión de fe. Eso es lo que vamos a hacer. Y para esto, mis amados hermanos, para nosotros poder seguir adentrándonos en este tema, debemos hacer una distinción. Es necesario que distingamos, que hagamos una distinción entre lo que es una fiesta civil y lo que es una fiesta religiosa, para que usted y yo podamos tener un poco más de entendimiento y de esa manera usted y yo podamos empezar a apuntar hacia lo que queremos. Haciendo esta distinción, vamos a tener luz respecto a los diferentes tipos de celebración que hay, ¿sí? Cuando hablamos de una celebración, esta palabra celebración como tal, se define como el acto de festejar. Una celebración es el acto. Un acto de festejar, conmemorar o reverenciar un acontecimiento mediante una reunión, ceremonia o fiesta. Eso significa la palabra celebración. Es un acto de festejar, conmemorar, recordar o reverenciar un acontecimiento, algo que ocurrió mediante una reunión, ceremonia o fiesta. Ahora, en este mundo en el cual usted y yo vivimos, existen fiestas civiles, y cuando hablamos de esa fiesta civil, quiere decir en el término de la celebración que es un acto, ¿cierto? Es un acto realizado por diferentes razones. Una fiesta civil es un acto realizado por diferentes razones. Estas razones pueden ser varias, hermanos, como les digo. Pueden ser, por ejemplo, razones personales, como un matrimonio. Un matrimonio se puede convertir en una fiesta civil, porque es un acto, ¿cierto? Es un acto que se festeja. Ahora, o pueden ser también fiestas o celebraciones de carácter nacional. Vivimos en nuestro país. Colombia tiene un día de la independencia. ¿Es así? Y ese día de la independencia usted ve que se hacen desfiles con el ejército, con las fuerzas armadas, se hace un acto. ¿Por qué? Porque se está conmemorando ¿qué? El día en el que Colombia se independizó. ¿Es así o no es así? Como un país soberano. En resumen, hermanos, hay varias razones por las cuales se celebran fiestas civiles. Ahora, el punto de esto es que en sí mismas, estas fiestas no poseen una moralidad. Es decir, son fiestas que no son pecaminosas por naturaleza. Es una fiesta que no es pecaminosa por naturaleza. Es decir, que en nuestro país donde estamos se haga un acto conmemorativo de la independencia de nuestra nación, no es un acto pecaminoso. ¿Es malo o no es malo? ¿Eso es malo? ¿Eso es pecado? No es pecado. O sea, si no tiene, el acto en sí mismo no es pecado. Eso tiene que ver precisamente con una fiesta civil. Es decir, hermanos, por ejemplo, fiestas civiles que podemos considerar un cumpleaños.
Un aniversario de bodas o fiestas patrias son conmemoraciones que brindan, oiga bien, cuando hablamos de esa fiesta, estos son conmemoraciones que brindan un reconocimiento a una persona o a la patria mediante un acto. Entonces, cuando nosotros digamos que vamos a celebrar un cumpleaños, se está haciendo un reconocimiento ¿a quién? A la persona que está cumpliendo. O sea, se le reconoce y se le recuerda con amor precisamente, y se le recuerda que Dios le concedió la vida y que lo tenemos en medio de nosotros. Lo mismo pasa con una fiesta de bodas. ¿Qué se hace en el aniversario? Bueno, se conmemora el hecho de que un día hubo una unión y esa unión hoy permanece después del tiempo, y lo hacemos ¿qué? En el nombre del Señor, porque reconocemos que es por la gracia de Dios que todavía un matrimonio sigue unido. ¿Es así o no es así? Así que el acto en sí mismo es pecaminoso. No es pecaminoso, no es malo, siempre y cuando exista la sabiduría y prudencia cristiana. Es decir, hermanos, que la manera en que lo hagamos no se convierta en algo ilícito. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, así como tenemos fiestas civiles, también tenemos las fiestas religiosas. Las fiestas religiosas son aquellas basadas en un fundamento religioso. La base, la razón de estas fiestas está basado ¿en qué? En algo religioso. Lo que le da razón de ser a una fiesta religiosa es el evento bajo el cual se está celebrando, que es precisamente lo que se conmemora. Así que el fin de una celebración religiosa es que tiene como punto de partida y base un evento religioso. Si este evento religioso no estuviera, si el evento religioso no estuviera, la celebración no tendría ningún sentido. ¿Qué sentido tiene celebrar el cumpleaños de Lady el 30 de noviembre cuando ella nació en abril? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Es decir, si el evento religioso no está, no tiene ningún sentido esa fiesta. Esa es la cuestión. Una fiesta religiosa tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe, y estamos hablando de la fe en un sentido general de la palabra, y esto incluye devociones religiosas y cultos de adoración, donde los feligreses son llamados al ejercicio de su fe a través de estas fiestas religiosas. O sea, la gente es convocada, es llamada a que haga celebraciones y devociones en estos días, en estas fiestas religiosas. Con esto que yo les acabo de decir, en cuanto a lo que de manera muy breve y muy general es una fiesta civil y una fiesta religiosa, podemos obtener un poco de luz si usted y yo distinguimos el significado de las festividades. Ya podemos empezar a tener un poco de luz. ¿Es así o no es así? Entre lo que es una fiesta civil y una fiesta religiosa. Porque esencialmente no es igual la conmemoración del Día de la Independencia de nuestra nación, que es algo civil, con la conmemoración de la Asunción de la Virgen o con la celebración que acabamos de pasar del Día de las Velitas, que tiene su razón de ser ¿en qué? En un evento religioso, es decir, en un dogma católico romano, en una enseñanza católico romana. Mire, ¿qué dice la Iglesia católico romana? ¿Qué dicen ellos respecto, por ejemplo, a este Día de las Velitas que fue hace una semana? Dice, el Día de las Velitas o Noche de las Velitas es una de las festividades más tradicionales de Colombia, con las que se celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. O sea que el Día de las Velitas, ¿qué significa? ¿Por qué se hace? Porque esto celebra, conmemora y recuerda la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La Iglesia Católico Romana habla lo siguiente y dice lo siguiente. Durante la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre, las casas y las calles de Colombia se iluminan con miles de velas multicolores en medio de un gran ambiente de fiesta. Esta tradición de luces se conoce popularmente como la Noche de Velitas, el tradicional festejo en honor a la Inmaculada Concepción. En este día las familias se juntan, oigan bien, y se encienden velas afuera de sus casas o las cuelgan para trazar el camino por donde pasará la Virgen. Se prepara una comida especial y en algunos lugares se reza el rosario y se hacen novenas.
El origen de esta práctica, el origen de la práctica de las velitas, mis queridos hermanos, se remonta a la bula ineffabilis. ¿Qué significa esto? Una carta apostólica de un papa. Eso es. Sino que lo digo porque es el nombre técnico, pero esto es una carta apostólica de un papa que fue emitida en 1854 por el Papa Pío IX y donde se afirma que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Así que esto dice que en ese día los católicos de todo el mundo encendieron velas y antorchas para celebrar el acontecimiento de que la Virgen había sido, ¿qué? Concebida de manera inmaculada. Por lo tanto, hermanos, esto es, mire, una fiesta civil, una fiesta o una conmemoración, una celebración, ¿hace qué? Es el festejo de algo, de un acto, ¿cierto? Es una conmemoración, es una celebración de algo que ha ocurrido. Civilmente tiene que ver, hermano, con un acontecimiento como la independencia de Colombia o, por ejemplo, un cumpleaños, un festejo de bodas. Pero religiosamente tiene que ver con un evento religioso, ¿ven? Aquí está. Y lo sacan de un evento religioso. Por lo tanto, creo que haciendo una distinción entre lo que acabo de hablarles brevemente, como fiesta civil y fiesta religiosa, podemos empezar a determinar en cuál de las dos categorías se incluye la Navidad. Y yo le pregunto, ¿en cuál de las dos? ¿Civil o religiosa? Es una fiesta religiosa. Así que la Navidad no se convierte en algo lícito e ilícito en cómo se celebra, como si fuera una fiesta civil. ¿Ve? O sea, un cumpleaños puede ser lícito o puede ser ilícito, dependiendo de cómo se celebre. Pero la Navidad no es algo que podamos determinar y decir, es lícita si lo hago de esta manera, o es ilícita si lo hago de esta manera. No se puede determinar de esa manera. La Navidad es lícita o ilícita en aquello que le dio inicio y lo fundamenta. Ahí es donde usted y yo tenemos que ver lo que lo hace lícito o ilícito, qué lo fundamenta, dónde se le da su inicio. Así que la Navidad es una fiesta con base religiosa, porque celebra y conmemora una obra de Dios. ¿Y cuál es esa obra de Dios? ¿Qué celebra la Navidad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la natividad, es el nacimiento. Así que con esta distinción debemos dar paso a otro aspecto que nos va a dar luz al entendimiento del tema, ubicando precisamente el aporte que nos hace Romanos capítulo 14, porque normalmente en medio del cristianismo se usa Romanos 14 para poder excusar o avalar la participación en la celebración de la Navidad. Y miremos a ver qué nos dice Romanos capítulo 14, porque debemos saber, hermanos, que este texto de Romanos 14 sí es una ayuda para dar luz frente a algunos puntos o algunos asuntos. Sin embargo, cuando este texto se usa irreflexivamente para dar razón de la Navidad o de la celebración de la Navidad, hermano, es como cuando usted aplica un remedio de forma incorrecta. Es así de sencillo. Romanos 14 aborda temas particulares, por tanto no son principios que pueden ser aplicados a todo contexto y menos a asuntos de festividades de origen religioso. Así que todo debe venir desde su contexto. Hermano, y quiero que vayamos a Romanos capítulo 14, por favor. Quiero que me acompañe allí a Romanos capítulo 14. Pero como le digo, para poder entrar a Romanos capítulo 14 debemos reconocer el contexto. Y mire lo que dice Romanos capítulo 13. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, por ejemplo, en el versículo 1 que nos habla. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire lo que está hablando acá, hermanos amados. Mire lo que está hablando Romanos capítulo 13. Está hablando de responsabilidades civiles que tiene un cristiano. ¿Cuáles son esas responsabilidades? ¿Someterse a qué? A las autoridades. Mire que viene hablando de responsabilidades que tenemos y yo como ciudadanos, hermanos, en la nación en que vivimos. ¿Someternos a qué? A las autoridades civiles. Es decir, Pablo nos está enseñando cómo debemos caminar en este mundo siendo ciudadanos de una nación. De manera que demos a cada quien lo que pertenece
y Dios le ha conferido en honor y posición. Eso es lo que Dios es lo que está diciendo. O sea, ¿por qué nos sometemos a las autoridades civiles? Porque las puso Dios. Dios les dio honor, Dios les dio una posición y por eso nos sometemos a las autoridades civiles, porque Dios lo hizo. Ahora, ¿qué dice el Señor en el versículo 7? El apóstol Pablo en el versículo 7 de Romanos 13. ¿Qué dice en el versículo 7? Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, como mencionamos anteriormente en cuanto a una celebración civil, la prudencia cristiana está regulada por la palabra de Dios. ¿Ve? Aquí nos está diciendo, sométase a las autoridades, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Ahí está. ¿Ve cómo el Señor sí regula nuestro comportamiento civilmente? En este caso, la honra que damos debe de ser manifestada, como está diciendo aquí la palabra, esa honra que damos debe de ser manifestada como una expresión de amor a Dios y de amor al prójimo. Hermano, usted y yo no nos sometemos a las autoridades civiles por miedo, por obligación. No, esa no es la manera del cristiano. El cristiano lo hace por amor a Dios, que le dio las autoridades, y por amor se sujeta a las autoridades civiles. Porque esa es la ley del Señor. ¿No es así? Así que usted y yo no nos sometemos y no damos honra como una oportunidad de dar rienda suelta a los deseos de la carne. Por eso el versículo 14, el apóstol Pablo dice, de Romanos 13, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, recuerden que estamos hablando de Romanos 14, que lo usan fácilmente para poder excusar su participación en una fiesta religiosa. ¿Es así? Listo. Para aquellos que hablan de libertad cristiana, mire que Romanos 14 no significa que usted tenga una libertad absoluta. Es decir, que usted puede hacer vulgarmente lo que quiere o lo que a usted le parezca mejor. La libertad cristiana no significa una libertad absoluta. La libertad cristiana se rige bajo principios de santidad y de justicia. Acá está. Acá está. El cristiano no hace lo que quiere. ¿Y por qué no hace lo que quiere? Porque tiene el Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan Gálatas capítulo 5? No hacemos lo que queremos, porque el Espíritu está en contra de la carne y la carne está en contra de ¿quién? Del Espíritu. Ahí está. Así que en este contexto que les estoy hablando de Romanos capítulo 13, que tiene que ver con las responsabilidades civiles, ¿sí? Como ciudadanos que tenemos, no podemos olvidar que el apóstol Pablo inicia Romanos capítulo 14 siguiendo la misma idea. No lo podemos olvidar, hermanos. Ahora, ¿qué hace el apóstol? Pasa a la honra. Mire que sigue teniendo la honra. Mire que sigue teniendo con las responsabilidades que tenemos como cristianos. Y pasa a la honra que debemos tener al recibirnos entre cristianos, sin hacer del privilegio de la libertad cristiana algo que genere problema. ¿Y qué dice el versículo 1 al 3 de Romanos capítulo 14? Mire lo que dice. Recibid al débil en la fe, pero no para qué, pero no para contender sobre opiniones. Mire, sigue hablando lo mismo. Es claro lo que el Señor está diciendo. ¿Sobre qué? Opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí está, mis amados hermanos. El punto importante aquí es si la Biblia nos está enseñando que la ética cristiana que la ética cristiana es un asunto de libertad cristiana. Pensemos en eso. Eso que les estoy diciendo. ¿Será que la Biblia en estos pasajes de Romanos capítulo 14, de acuerdo al contexto que venimos hablando, será que nos está enseñando que la ética, es decir, nuestro comportamiento cristiano, es un asunto de libertad? O sea, de lo que a usted le parezca. ¿Será que eso es lo que nos está hablando la Biblia? No nos está hablando la Biblia. ¿O será que la Biblia está ordenando y enseñando cómo debemos conducirnos en asuntos de opinión o indiferentes? ¿Cuál de los dos será? ¿Cuál de los dos será? ¿Nos está enseñando de que tenemos libertad para hacer lo que queremos en estos asuntos?
de opinión? ¿O será que nos está ordenando, guiando y rigiendo cómo es que debemos conducirnos? Está ordenando, exactamente. Eso es lo que está haciendo. Así que este texto nos habla de la ética cristiana. Y nos está hablando de que bajo principios de amor y paciencia, en esos asuntos que no son una clara violación a la ley de la moral de Dios, usted y yo debemos ser pacientes, hermanos, y conducir a los débiles a una práctica correcta. Eso es lo que el Señor está diciendo, porque está hablando de comida. Y recordemos, estamos hablando de los romanos. Hay gentiles y hay judíos. Y los judíos venían de una tradición, ¿qué? De la ley mosaica. Yo no como esto, no podemos comer cerdo, no podemos hacer... ¿Sí recuerdan? Entonces no puede venir el gentil y decir, ¿usted por qué no come cerdo? Entonces usted no es cristiano. O si usted no, entonces usted come cerdo, entonces usted sí no es cristiano. No, estamos hablando de que tengamos paciencia. Hay diferentes pensamientos en este caso, pero en sí mismos no son pecaminosos. Porque no está hablando de gula, no está hablando de glotonería, que sería una cosa completamente diferente. Eso sí les atañe a los dos. Aquí está hablando de asuntos de opinión. Si él come legumbres, si este come carne, pues tranquilo. No menosprecia al uno ni menosprecia al otro. ¿Sí ve? Son cuestiones indiferentes, hermanos. Son cuestiones de opinión. Son situaciones civiles. ¿Cómo debemos recibirnos entre cristianos? Aquí observamos que el asunto de Romanos 14, entonces, no está en el contexto de asuntos religiosos como tal. ¿O sí? ¿Están asuntos religiosos? ¿Está regulando el culto de adoración? ¿Está regulando lo que Dios demanda para su adoración? No lo está haciendo. Por ello, no puede ser usado para avalar la participación o no de una fiesta religiosa. Clarito, mis queridos hermanos. ¿Entiende? Porque usted lo cogen con estos versículos y le dicen, y entonces, y usted dice, no, hermanos, no está hablando de ningún asunto religioso como tal. La opinión en cuanto a la Navidad no es algo indiferente, hermanos. La opinión que usted y yo tengamos en cuanto a la Navidad no es algo indiferente, sino que conlleva un tinte religioso. Eso es diferente. Porque la gente le podrá decir, no, pues que la Navidad, mire, es que acá eso es indiferente. Si usted la celebra o no la celebra, no tiene ningún problema, no, hermano. De eso no está hablando la Escritura. Así que no podemos forzar la Biblia a que diga lo que le conviene a la carne, que eso sí es fácil hacerlo. Pues es claro aquí que no se están discutiendo asuntos de culto o devoción al Señor. No es eso lo que se está discutiendo. Para que la gente lo use precisamente para eso. Recordemos que en el principio de regulador de adoración, que acabamos de pasar, dijimos que la única persona autorizada para ordenar a su iglesia, ¿quién es? Cristo. Es el único que tiene autorización para ordenar a su iglesia. Por tanto, cuando el Señor envió a sus apóstoles, les ordenó que enseñaran a los conversos a observar todas las cosas que Él les había ordenado, ¿no? Mateo capítulo 28. Y hacer discípulos a todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles ¿qué? Todas las cosas que yo les he enseñado. Eso fue lo que el Señor dijo. ¿Es así o no es así? El Señor está diciendo, enséñeles a los que creen, a los que ustedes están haciendo discípulos, enséñenles todas las cosas que yo les he ordenado. Dios, el Señor Jesucristo, no los autorizó ni a quitar ni a añadir nada a lo que Él ya había ordenado. Y creo que ellos cumplieron fielmente lo que Jesús les dijo que hicieran. ¿Es así o no es así? Somos conscientes, mis amados, y creemos como iglesia que hubo un día en el que nuestro Señor Jesucristo nació. ¿Lo creemos o no lo creemos? Creemos que nació, y esto es algo maravilloso. O sea, realmente eso es un gran evento, que Jesucristo haya nacido, es un gran evento para el bien de la humanidad. Porque de esa manera se manifestó que Dios quería tener una buena voluntad para con esta tierra. Es lo que dice la Biblia, eso es claro. Pero también creemos que Él fue a la cruz y que murió y que nos dejó su espíritu para guiarnos a toda verdad. También creemos eso. No solamente nació, hizo todo esto. La iglesia del primer siglo, estando más cerca de estos acontecimientos históricos y conociendo tal vez de primera mano las fechas en las que esto ocurrió, de pronto, puede que sí, porque estaban más cerca, perseveraban en asuntos muy específicos. Miren lo que perseveraba la iglesia del primer siglo. Que tal vez sabía cuándo ocurrió eso, que tal vez sabía cuándo fue que nació el Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Que en qué perseveraban? Hechos capítulo 2, 42 nos lo enseña.
¿En qué perseveraba la iglesia del primer siglo? ¿Qué era lo que hacían? Exactamente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era lo que hacía la iglesia del primer siglo, que estaba cerquita al tiempo en que el Señor Jesucristo había nacido. Así que lo que la iglesia ha observado desde el nacimiento y partida del Señor es que el día de reposo. Eso es lo que el Señor, eso es lo que la iglesia del Señor siempre ha observado. Desde el nacimiento y partida del Señor, ¿qué ha hecho la iglesia? Observar ¿qué? El día de reposo. Que venía desde el Antiguo Testamento, ellos guardaban su día y después de que el Señor vino lo siguieron guardando, pero fue cambiado como ya lo vimos. ¿Es así o no es así? Entonces, piense lo siguiente: ¿para qué la iglesia celebraría en épocas específicas lo que podía y debía reconocer cada vez que se reunieran en el día del culto santo, cada primer día de la semana? Es decir, hermanos, ¿será que en este día, el día del Señor, no recordamos, conmemoramos también que Jesucristo un día nació? ¿No reconocemos como un hecho glorioso y magnífico que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvar pecadores? Bendito sea el Señor. ¿Y dónde lo celebramos? Aquí. Lo celebramos dándole honra al Señor con los hermanos, con aquellos que hemos sido participantes de esa salvación tan maravillosa. Eso es lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Y qué hacemos cuando terminamos el día? Celebramos con una bendita cena, recordando que Él murió por nosotros y por nuestros pecados. Esa es la fiesta que el Señor nos ha llamado a vivir. Así que esto nos testifica, mis amados hermanos, teniendo en cuenta la distinción que hemos hecho entre fiesta civil y religiosa y lo que verdaderamente aporta Romanos capítulo 14, teniendo en cuenta esas cosas, nos testifica que la celebración de la Navidad es un error y la institución de un culto voluntario de carácter religioso. Y cuando hablamos de culto voluntario de carácter religioso, esto es algo pecaminoso reprochado por el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2? Vaya ya un momentico conmigo. Vaya a Colosenses capítulo 2, por favor. Y quiero que vaya al versículo 23. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Perdón, yo leo, doña Hilda. Sí, señora, tranquila, gracias. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿En qué? En humildad. Miren, mis queridos hermanos, o sea, tienen cierta reputación de sabiduría, parecen bonitos, muestra humildad. ¿No le parece esto a lo que ocurre en el tiempo de la Navidad? Sí, parece bonito. Yo no voy a decir que no sea bonito, la gente se reúne, está en familia y todas las cosas. Pero el apóstol está diciendo que esto no es, porque esto es en conformidad a lo que dice el versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas ¿de quién? De hombres, no de Dios. Ahí está. Hermanos, a la iglesia no se le ha dado el poder o la autoridad de instituir fechas para la devoción a Dios. No se le ha dado la autoridad. ¿Dónde dice la Biblia eso? Lo que nosotros hacemos o no hacemos en la iglesia debe de estar positivamente regulado en las Escrituras, no simplemente prohibido. Y eso es lo que pasa. Como no está prohibido, entonces lo podemos hacer. No, mis amados hermanos. Lo que está ya ordenado, por ahí nos vamos. Así que el establecimiento arbitrario de festividades religiosas para que la iglesia las observe, aparte de lo que Dios ha revelado en su palabra para ser observado o practicado, es invención humana. Es así. Y no solamente es una invención humana, sino que es una invención humana impuesta sobre las conciencias de los creyentes. Pero el Nuevo Testamento no guarda silencio sobre esto. Dice que no. Que doctrinas de hombres y mandamientos humanos, no. Aunque parezca muy bonito, no dice la Biblia. Así que el apóstol Pablo prácticamente que se asombra y reprende también a la iglesia, a los Gálatas.
porque ellos querían volver a la observancia de ritos religiosos de los que ya habían salido. Por eso la Escritura dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mira lo que dice la Biblia. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mis amados, en estos textos es claro que el tema ya no son los asuntos indiferentes. En Colosenses y en Gálatas, los asuntos ya no son temas de ¿qué? De opinión. Ya no se trata de si usted quiere comer carne o legumbres. Mire cómo cambia completamente el asunto. Mire cómo cambia el contexto. Aquí ya son asuntos de ¿qué? De culto, regulados para el culto, hermano. Ritos. ¿Ven? Ritos. Ya son regulados para el culto al Señor. Ya son prácticas religiosas, cosas de adoración establecidos. Muy diferente a lo que habla Romanos 14, ¿cierto? Que son asuntos civiles. Gálatas capítulo 4, lo que acabamos de leer es Gálatas capítulo 4 del 8 al 10. Gálatas 4 del 8 al 10. Así que hermanos, la palabra de Dios nos instruye en consecuencia que en cuanto a la adoración, en cuanto al culto al Señor, es Él el que ordena lo que la iglesia debe practicar. Eso es. Días diferentes a los que Dios ha establecido, ya son invenciones ¿qué? Humanas. Termino entonces con esto. Termino con esto. Y voy a hacer una pregunta. ¿La celebración navideña, como la celebración de la Semana Santa, corresponden a celebraciones civiles? ¿Son indiferentes? ¿Son de opinión? ¿O son asuntos de conciencia donde aplica la libertad cristiana? O sea, ¿usted puede ir a celebrar la Semana Santa, la procesión, porque es de libertad cristiana? ¿O corresponde a una celebración religiosa, de contenido religioso y basado en un asunto religioso? Estas fiestas. ¿Es la Navidad una conmemoración religiosa o cultural sin ninguna relación religiosa? Es completamente religioso. Ahora, ¿corresponde la Navidad a un mandato bíblico para los creyentes? Así que con esto, hermanos, podemos empezar a tener un poco de luz y a distinguir lo que Dios nos llama a ustedes y a mí a hacer. Una cosa muy diferente es una fiesta civil, que en sí misma no es pecaminosa, que se puede convertir. Y otra cosa es una fiesta religiosa, que si no está instituida por Dios, sí es pecaminosa. Y usted y yo estamos, ¿qué? Llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo que no hacemos en público, ¿lo podemos hacer en privado? Ahí está, mis amados hermanos. Así que con esta distinción, que es necesaria hacerla para poder avanzar, continuaremos en la tarde con este tema. Oremos al Señor.